Hola con todos, bienvenidos a esta cátedra de bovinotecnia nuevamente. Vamos a revisar ahora el tema de mejoramiento en ganado bovino, que para algunos puede ser más interesante que para otros, pero debido a que hay una cátedra completa prácticamente de mejoramiento, vamos a revisar el tema, digámoslo así, de una manera muy general. Pero por lo menos dejaremos sentadas las bases para cuando tengan ya la cátedra en sí. Sean todos bienvenidos. Vamos a hablar sobre el fenotipo, así que por ahí encontré una imagen relacionada. Hablamos de mejoramiento y básicamente el mejoramiento ¿qué es? Es cuando pasamos de una cosa que está en una condición particular a una condición mejor. Eso es básicamente mejoramiento. Es el progreso de algo. ¿Qué es lo que se busca? ¿O para qué nos sirve o cómo se lo utiliza? Pues para eso, para buscar la mejora o el progreso en características más que nada de importancia económica. ¿Por qué de importancia económica? Porque no vamos a trabajar, por ejemplo, en cambiar el color de pelo de los animales y al final no nos va a representar eso ningún tipo de ingreso, si no vamos a tener ningún beneficio de eso. Mencionamos los caracteres relacionados porque vamos a ver que en ocasiones, cuando mejoramos una característica en particular, automáticamente incidimos de una manera positiva en otra característica también. Vamos a ver nuevamente a grosso modo qué caracteres podrían, por ejemplo, asegurarnos un progreso, una mejora más que nada. Estas mejoras se las ve o se las practica más en ganado lechero. Por eso vamos a poner muchos ejemplos al respecto, pero también en ganado de carne y lo vamos a ver más adelante. El mejoramiento va de la mano con la heredabilidad. La heredabilidad, en términos generales, se representa con una H mayúscula al cuadrado. Cuando hablamos de un gen o de una característica particular, hablamos o la expresamos con una H minúscula al cuadrado. En este caso, vamos a conocer a qué se refiere la heredabilidad. Pues la heredabilidad es, viéndolo en un concepto, la proporción de varianza fenotípica que puede ser atribuida a efectos genéticos. Ok, aclaremos un poco los términos y vemos qué es varianza. La varianza puede ser genética o ambiental, es la variación, es el rango que nos da esa característica en particular para cambiar, para ser más o menos. El fenotipo es básicamente la característica genética del animal o sus genes, el potencial genético que tiene, combinado con el ambiente o afectado con el ambiente. Eso es lo que se representa o lo que se ve al final como fenotipo. Es decir, el fenotipo es lo que yo veo físicamente, que es básicamente el potencial genético del animal expresado en esas condiciones ambientales. Volviendo al tema de heredabilidad, pues entonces, heredabilidad es esa varianza con la que podemos jugar del fenotipo, es decir, de los caracteres genéticos en esas condiciones ambientales. Y ahí es donde vamos a trabajar, es decir, vamos a trabajar solamente con la proporción de los genes. Las condiciones ambientales o las características ambientales van a variar, van a depender mucho de diferentes condiciones, de dónde está, de en qué sitio, a qué altitud, pero la parte genética sí la podemos ir cambiando. Y ahí es donde incide la heredabilidad, en la parte genética del fenotipo. Y esa varianza, ese rango que nos da esa variabilidad genética, es con la que vamos a trabajar en heredabilidad. No podemos hablar de heredabilidad ni de mejoramiento si no mencionamos la parte genética.
La parte genética, obviamente hablamos de Gregor Mendel, padre de la genética. Este monje que hizo investigación con arvejas y encontró básicamente las 3 leyes que han servido para trabajar con la parte genética durante muchos años. Estas 3 leyes mendelianas son las que aplicamos también en tema de mejoramiento. ¿Qué nos dice la primera ley? Pues básicamente la ley de descendencia, que es cuando los descendientes del cruce de 2 razas puras expresan características similares. En este caso tenemos una raza pura, podría ser el padre. Tenemos sus gametos en la parte de arriba o de manera horizontal y podría ser la madre en la parte izquierda vertical. Esta recombinación genética va a ser igual siempre. Es decir, que los hijos van a ser siempre idénticos. La segunda ley nos dice que es la ley de la separación o de disyunción de los alelos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos una recombinación de genes o de alelos que pueden ser diferentes, que son dominantes y recesivos, los dominantes con letra mayúscula, recesivos con letras minúsculas, vamos a tener una cierta separación, vamos a tener una cierta variación. En este caso hacemos la misma recombinación usando el cuadro de Punnett, pero nos damos cuenta que aquí tenemos el gen dominante A, el gen dominante A y el gen dominante A. Sin embargo, tenemos aquí el gen recesivo. Por recombinación genética, nos damos cuenta que de cada 4 hijos, en este caso, uno va a expresar los genes recesivos de sus padres. Y la tercera ley es la ley de independencia de caracteres. Es decir, cuando empezamos a cruzar ya más número de genes o más número de caracteres, y estos cruzamientos nos expresan características distintas también. Entonces, ahí es cuando tenemos una gran cantidad, en este caso, de caracteres similares, con una A y una B dominante, que están todas en un mismo color. Cuando tenemos A dominante y B recesiva, que tenemos estos 3 herederos, o estos 3 descendientes, tenemos una A recesiva y una B dominante en estos otros 3, y tenemos un último recesivo que son básicamente A recesivo y B recesivo. Entonces vemos cómo puede haber una recombinación genética proporcional. Obviamente esto lo que nos da son proporciones. Sabemos en qué proporción puede salir una u otra característica. Esto se expresa también en tema de características en particular. Vemos el cuadrado de Punnett y qué es lo que nos dice. Lo mismo que habíamos visto antes, en este caso ya lo definimos. Vamos a ver qué significa cada parte. Y bueno, vemos los óvulos homocigotos, en este caso los femeninos, los espermatozoides homocigotos, en este caso obviamente los masculinos, los expresamos en la parte vertical y los femeninos en la parte horizontal. Asumiendo que en este caso son alelos recesivos, los expresamos con letra minúscula en la parte superior, y que estos sean alelos dominantes, los expresamos con A mayúscula en la parte izquierda. Y al final esa recombinación nos va a entregar 4 descendientes heterocigotos. Pero estos heterocigotos expresando siempre un gen dominante, asumiendo solamente esta recombinación. ¿Qué pasa cuando cruzamos líneas puras o animales puros o padres puros? Pues básicamente vamos a obtener siempre lo mismo. En este caso hablamos de L mayúsculas en ambos casos. En la parte superior, en esta ocasión, ponemos a los masculinos, en la parte lateral izquierda ponemos a los femeninos, y nos damos cuenta que la herencia, o los herederos, los descendientes, siempre van a expresar las mismas características. Pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a combinar otros genes?
Ok, no importa aquí o no lo hemos clasificado como masculinos o femeninos, simplemente son los mismos genes. AB mayúscula, A mayúscula, B minúscula, B mayúscula y AB minúsculas en ambos lados, tanto en la parte izquierda lateral como en la parte superior. Pero aún teniendo estos mismos genes, cuando hacemos recombinación, nos damos cuenta de la variabilidad que tenemos. Si se dan cuenta, tenemos básicamente lo que se mencionaba en la tercera ley de Mendel, y es el tema de la recombinación genética. Entonces, lo mismo que podemos hablar de herederos, en este caso de descendencia, por el cruzamiento de sus padres, algo similar va a ocurrir hablando de heredabilidad de caracteres. Lo que vamos a buscar o lo que estamos tratando de identificar con este cuadro de Punnett o con estos cruzamientos es hasta dónde estas características pueden ser expresadas en la descendencia, hablando de que sea una característica en particular. Digamos que la A, B mayúscula son una característica, las A mayúscula, B minúscula son otra, y que cada uno de estos es una característica distinta. Vamos a ver entonces cuántos de los animales o cuántos de los descendientes nos pueden expresar estas características, en qué porcentajes. Luego, lo que vamos a hacer en tema de mejoramiento es simplemente, asumiendo que estamos buscando A's y B's mayúsculas, o en este caso genes dominantes, debemos identificar cuáles son o cuántos van a ser, y luego identificar estos que tienen genes recesivos, o hablando ya de la descendencia de los animales, estos con genes recesivos, cualquiera de estos aquí que tienen genes recesivos, y los vamos a descartar. Y seguimos trabajando solamente con los que tienen estos genes dominantes. ¿Cuál es la intención? Que esos genes se vayan afianzando, que esos genes se vayan quedando en ese hato. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, sabemos en qué proporciones nos van a salir. Digamos, de 10 animales nos van a salir 2 con X característica, 1 con con Y característica, otro con Z característica. Esos animales los descartamos. El resto son los que vamos a dejar para seguir trabajando con ellos. Ok, y hablando de heredabilidad de caracteres, ya en particular, pues vamos a ver qué tipo de caracteres o qué tanta heredabilidad, qué tanta relación tienen estos caracteres. Por ejemplo, el temperamento lechero, hablábamos de la varianza, puede estar entre un 0.13 a un 0.23 de heredabilidad. La capacidad de cuerpo entre 0.2 y 0.30, la estatura, la fortaleza, el ancho de la cadera. Entonces vemos qué tan heredables son estos caracteres, en qué rangos. Vemos, por ejemplo, el ángulo de las patas, están en un 0.1%, 0.1 de heredabilidad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, problemas con la profundidad de la ubre, nosotros sabemos que esta característica tiene un 0.25 de heredabilidad. Entonces, con esto de aquí, obviamente no vamos a entrar en esos cálculos. Con este valor, yo ya puedo saber qué tan factible es que yo preñe una vaca y que su hija, obviamente preño buscando un animal que tenga una mejor profundidad de ubre o que exprese una mejor profundidad de ubre. Y yo estaría esperando que la hija de esa vaca me presente en esta proporción de 0.25 una mejora en esa característica. Ahora vemos las correlaciones y es lo que mencionaba anteriormente. Las correlaciones genéticas y fenotípicas. Genéticas, hablábamos del potencial de los genes de expresarse, y fenotípicas, ya cuando se expresan realmente, ya con el animal vivo en el ambiente. En este caso, las correlaciones genéticas y fenotípicas entre sobrevivencia
y algunas características, en este caso, ganado Jersey. Por ejemplo, en tema de sobrevivencia, hablando entre correlaciones genéticas y fenotípicas, vemos el puntaje total que tiene de toda la raza en términos generales, y lo vemos también por estatura, por fortaleza, ángulo de anca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos estas correlaciones que tienen. Esto nos va a servir cuando querramos hacer ya una estadística o cuando querramos hacer una proyección del mejoramiento de la característica que queremos mejorar. Y en el caso acá de vida productiva, la misma cosa, la correlación genética y fenotípica. Entonces, viéndolo nuevamente, otra vez, no íbamos a ahondar mucho en el tema, pero en el tema de enfermedades, vemos que hay diferencias entre razas, hay diferencias entre animales y asimismo en su resistencia o tolerancia hacia algunas enfermedades o parásitos. Ya habíamos mencionado antes que los bos índicos, por ejemplo, son más tolerantes a ciertos parásitos que los bos tauros. ¿Y por qué? Bueno, por cómo se desarrollaron, por su genética, por el lugar, por el sitio, por su evolución. Pero esas características de una u otra forma también pueden ser transferidas cuando hacemos obviamente cruzamientos. Hablamos por ejemplo de la resistencia a la mastitis, tiene una heredabilidad que va entre 0.05 y 0.38, pero esto va relacionado también con uves grandes y pendulosas, con esfínteres débiles. En este caso, ¿qué quiere decir? Que si yo mejoro las características de la ubre, si yo tengo ubres que no son tan pendulosas, es decir, que no cuelgan tanto, si yo mejoro, si yo mejoro esto, voy a obtener esfínteres más fuertes y voy a tener una reducción en problemas de mastitis. A eso nos referimos cuando hablamos de relación o correlación. Por ejemplo, en la selección de toros, ¿por qué se hace o por qué se mejora o se trabaja con toros? Pues básicamente porque la intensidad de selección puede ser mayor. Es decir, yo puedo trabajar con un toro que me va a dejar una mayor descendencia. Y de esa descendencia, obviamente usando inseminación artificial, y de esa descendencia yo puedo empezar a seleccionar. Y yo puedo empezar a sacar estadísticas. Yo puedo saber en qué me facilita o en qué me empeora el trabajo, en qué características es mejor y en cuáles no es tan bueno este animal. Por ejemplo, se menciona que en riesgo de daño si la selección no es correcta, es más grande también. ¿Por qué? Pues básicamente porque tiene más número de descendencia. Yo no puedo hacer esto con una vaca, excepto que haga superovulación, y aún así no voy a obtener tantas crías o tantas descendientes como lo puedo hacer en el caso del toro cuando hago la extracción de semen, la dilución y la inseminación artificial. ¿Cómo se hace esta evaluación o esta selección de toros? Pues son varias etapas. Primero se evalúa el pedigrí, es decir, las características genéticas del toro en sí, su herencia, sus padres, quiénes fueron sus progenitores, quiénes fueron sus abuelos. Basado en esto, se evalúa luego su capacidad de crecimiento, de tipo, de conformación, qué tan buen toro es, si tiene las características que pide la raza, si su conformación física es la ideal, es la idónea. Entonces, una vez que ha pasado por estos dos niveles, por estos dos parámetros, ahí sí nos vamos a la prueba de progenie. La prueba de progenie es básicamente lo que mencionábamos cuando se utiliza el semen de este toro para hacer inseminación artificial para reproducir la mayor cantidad de veces hijos o tener mayor cantidad de hijas en este caso de este toro cuando hablamos de animales lecheros para ver cómo van esas hijas, cómo salieron, qué tan productivas son, qué características positivas presentan. Y según eso podemos definir, ok, de 1000 hijas, 2000 o 5000 hijas que ha tenido este toro,
podemos sacar una estadística de qué características han presentado esas hijas y basado en eso decir qué es lo que aporta el toro, en qué favorece o en qué no. Si a lo mejor favorecen mejorar patas, si a lo mejor favorecen mejorar ubres. Obviamente el toro no evaluamos, no le podemos evaluar las ubres, pero a sus hijas sí, a su descendencia. Así es como se puede evaluar un toro. Ok, también es cierto que es un proceso costoso. Y no tanto por el tema de la extracción de semen y el poner el hacer las pajuelas, sino más bien por toda la información que hay que manejar. Porque se recopila, es cierto, se extrae el semen, se hacen las pajuelas y se empieza a comercializar o se empieza a difundir estas pajuelas. Pero luego tenemos que recopilar toda esa información. Entonces, entre más rápido se insemina, entre más hijas tenemos y entre más información recopilemos, mucho mejor para hacer esta prueba de progenie. Pero de hecho, aunque sea un poco costoso, es la manera idónea de hacerlo. En ganado lechero, por ejemplo, tenemos que tener una buena identificación. Hacemos las inseminaciones, tenemos que evaluar los partos, tenemos que ver qué tan larga es la gestación, tenemos que ver cuántos partos distóxicos presentan, qué mortalidad tienen los terneros al nacimiento y qué mortalidad tienen al destete, cuál es el volumen de producción, hablando en kilogramos de leche por periodo de lactancia, y hablando de periodos de lactancia similares, obviamente de 305 días. O si se extendió más o si salió antes del periodo de lactancia, extenderlo o acortarlo el parámetro a 305 días. Y en ganado de carne, pues características similares, exceptuando el tema de producción de leche. Vamos a ver nuevamente el tema de inseminación, partos distóxicos, habilidad materna, pero en este caso nos interesa la ganancia diaria de peso y el índice de conversión alimenticia más que nada. La composición y la calidad de la carne a canal. ¿Qué porcentaje, qué rendimiento tiene la canal? Si es arriba del 50, del 60%. Si la carne tiene un buen marmoleo o no. Obviamente también los temas de mortalidad, del intervalo entre partos, para poder alcanzar lo que siempre estamos buscando de un parto por vaca por año, etcétera, etcétera. Son básicamente los parámetros que se miden. Nuevamente, en tema de leche, nos enfocamos más en parámetros productivos de leche y cuando hablamos de ganado de carne, nos basamos en parámetros productivos de carne, índice de conversión alimenticia o ganancia diaria de peso, por ejemplo. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esta imagen? Es un catálogo. Un catálogo de un toro. Nos dice cuál es el número, el código del toro, cuál es el nombre del toro. Y vemos las características que tiene este toro. Por ejemplo, vemos qué es lo que resaltan. Dice positivo en todos los rasgos de ubre. Es decir, que mejora o que sus hijas han tenido una muy buena característica en cuestión de ubres. Excelente en patas y pezuñas. Nuevamente vemos esta característica que está resaltada en este toro. Quiere decir que si yo tengo problemas de patas en un hato, yo puedo agarrar el semen de este toro, inseminar mis vacas y voy a saber que las hijas de esas vacas muy probablemente van a tener una mejor característica de patas. Aquí hay un montón de otros parámetros que vamos a poder apreciar acá, en el caso de leche y grasa, de proteína, el mérito neto del animal, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información de aquí es lo que nos da, lo que nos genera la información con la que nosotros podemos empezar a trabajar o con lo que nos podemos basar en decir cuál es el mejor toro para mejorar las características que yo estoy buscando. En este caso, hablamos en este resumen de aquí. Aquí viene otra vez las características que tiene, en qué porcentajes, en qué valores y qué tan bueno es, hablando de cuántas hijas ha tenido o se han evaluado, qué tan bueno es para manifestar esas características.
Bueno, vemos promedios de producción en Brasil de hijas de vacas Gir con cruzamientos. En este caso hablamos ya de cruzamientos, pero esto lo vamos a dejar para un video, para una segunda parte, eh, para otro video de esta presentación para que no se haga demasiado extensa. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima parte de la presentación.